Saludos a todos, siempre bienvenidos. He vuelto por este canal porque el viejo canal Frater América, esta plataforma, ha decidido quitarlo directamente. No hay más ningún video, no existe más el canal. No nos pasa, obviamente, solo a nosotros, sino hay cantidad de canales a los que les ocurrió lo mismo y no tengo dudas que en el futuro los canales van a ser restituidos porque el sistema ya ha caído y hagan lo que hagan, invisibilicen lo que quieran, censuren lo que quieran, nada va a cambiar, que el resultado es el presente del fracaso del sistema. Como siempre digo, no es abrupto, hay que verlo, pero el sistema ya no solo se está resquebrajando, ya está roto y está caído. Por tanto, lo que es necesario es que cada uno de nosotros, de manera individual, porque no hay otra forma, es quitarse la venda de los ojos y romper el pacto ficcional con esta farsa que vivimos. Mucha gente me lo dice, no quiere conocer ninguna verdad. Y la verdad es que no las juzgo ni mucho menos las culpo, porque ver la verdad es bastante doloroso y es terminar con la línea de tiempo Narnia, la línea de tiempo de Hollywood, en la que siempre hemos vivido, pero no es la realidad. Y la nueva línea de tiempo que se está transitando, que muchos están transitando, abriendo este camino, ya existe. Por tanto, lo que también notamos, y seguramente cada uno de ustedes lo vive de esta manera, es cómo nos vamos separando entre esas dos líneas de tiempo. Y lo que les quería contar ahora, también como para eh, deshacer ese pacto ficcional, es sobre Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y Jeff Bezos nació en 1964. Sus padres eran muy jóvenes. Jacqueline Gise tenía 17 años y cursaba la secundaria, su madre. Y Ted Jorgensen, su padre biológico, tenía una tienda de bicicletas y poco apego a las responsabilidades familiares. Y al poco tiempo se divorciaron. Jacqueline Gise, con gran tenacidad, terminó sus estudios y se dedicó sola a criar a su hijo. Y esta experiencia moldeó una parte clave del carácter de Bezos. Cuando Bezos tenía 4 años, su madre se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que había llegado a Estados Unidos como parte de la operación Peter Pan. ¿Y qué fue esta operación? Una operación secreta, encubierta, para evacuar a más de 14.000 niños cubanos no acompañados por sus padres hacia Estados Unidos entre 1960 y 1962. Fue organizada por la Oficina Católica de Bienestar con ayuda del gobierno estadounidense y cobertura de medios pro Estados Unidos. Circulaban rumores, muchos impulsados por la CIA, de que Castro iba a quitar la patria potestad a los padres cubanos y adoctrinar a sus hijos. Muchos niños fueron enviados por miedo y otros por propaganda. Y Miguel Bezos fue uno de ellos. Y es clave entender esto porque el padrastro de Jeff
no era cualquier migrante. Fue parte de este experimento. Creció entre el trauma de la separación y la promesa del sueño americano. Así es que Miguel también terminó siendo ingeniero y padre adoptivo de Jeff. Pero hay otro hombre en la historia de Jeff Bezos mucho más oculto. Lawrence Preston Guise, el abuelo materno, un funcionario de élite en el aparato estatal de Estados Unidos. Guise fue administrador adjunto de ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono, que más tarde se conocería como DARPA. Y el abuelo, Guise, luego dirigió la región occidental de la Comisión de Energía Atómica, incluyendo Los Álamos y Livermore. Es decir, que fue parte del corazón científico militar del imperio estadounidense. Inicialmente, ARPA fue creada tras el pánico por el Sputnik soviético y el objetivo era que Estados Unidos mantuviera la supremacía tecnológica y militar. De allí también surgió ARPANET, la red precursora de Internet. DARPA, o Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos y fue fundada en 1958 como respuesta, decía, al lanzamiento del Sputnik. DARPA no responde a necesidades operacionales inmediatas del ejército. Busca crear avances tecnológicos radicales. Fue responsable de tecnologías que hoy usamos a diario, como decía Internet, el GPS, interfaces gráficas, inteligencia artificial, sistemas autónomos y muchos otros. Con un equipo pequeño y altamente capacitado, DARPA financia proyectos experimentales de corto plazo, generalmente de 2 a 4 años. Su estructura es flexible, sin burocracias, lo que le permite innovar a una gran velocidad. En los años 60 y 70, DARPA fue central en el desarrollo de redes de computadoras, reconocimiento de voz, realidad aumentada y tecnología militar no convencional. También ha sido criticada por su rol en programas de vigilancia masiva y experimentos como la Oficina de Conciencia de la Información. DARPA no imaginó el futuro, lo construyó. Desde misiles hipersónicos hasta algoritmos que predicen patrones de comportamiento, su influencia se extendió por todo el entramado tecnológico militar global. Las personas claves en la creación de DARPA fueron Neil McElroy, entonces secretario de Defensa, Roy Johnson, un ejecutivo de General Electric, que fue el primer director de ARPA inicialmente, y Herbert York, un físico nuclear, que participó como consejero científico y ayudó a delinear su misión inicial. Así es que la misión original de ARPA, después de ARPA, era asegurar que Estados Unidos siempre estuviera a la vanguardia en tecnología militar y científica. Los proyectos iniciales de DARPA hacia fines de los 50 y 60 fueron los satélites espías y detección temprana. Y el proyecto Vela, el monitoreo de explosiones nucleares y programas de alerta temprana desde el espacio. En cooperación con la NASA, impulsaron motores avanzados, cohetes y sistemas de defensa orbital, también computación avanzada y redes. Y
como decía, en el 69 nace ARPANET, el antecesor de Internet, desarrollado por científicos del DARPA como Vinton Cerf y Robert Kahn. También financiaron las primeras interfaces de computadora gráfica y trabajo colaborativo en red. También se dedicaron a investigaciones de guerra no convencional y guerra psicológica. Durante la Guerra Fría, DARPA financió estudios de contrainsurgencia, guerra electrónica y métodos de manipulación social y psicológica, como el ejemplo del proyecto Camelot. Y muchos de los proyectos de DARPA son clasificados obviamente o apenas conocidos parcialmente, porque también hay registros y evidencias de influencia indirecta y directa en América Latina. Por ejemplo, en los contextos de Guerra Fría, contrainsurgencia y control psicológico. El proyecto Camelot de 1964-1965. Atentos a esta fecha porque es el comienzo de muchas de las guerrillas que asolaron en Latinoamérica. Supuestamente esta operación Camelot, el objetivo era predecir y prevenir revoluciones en países en desarrollo en América Latina. 1964-1965. Y en este punto preguntarles a ustedes, a los latinoamericanos, ¿quiénes financiaron a las guerrillas? Una acción directa en Chile. Sociólogos estadounidenses fueron enviados a estudiar cómo predecir insurrecciones y el escándalo fue tal que el proyecto se canceló, pero luego siguieron los mismos proyectos bajo otros nombres. Fue un modelo para operaciones de guerra psicológica y control social en la región. Desde los años 70 y 80, DARPA ha sido responsable del desarrollo de tecnologías de vigilancia como sensores remotos, sistemas de reconocimiento automatizado y análisis de patrones sociales, que luego fueron utilizados por agencias como la CIA en Colombia, Panamá, Bolivia y Argentina. Se utilizaron para el rastreo de cultivos ilícitos, monitoreo de movimientos guerrilleros y seguimiento de actividades subversivas. El 2011, DARPA lanzó programas de manipulación genética para crear supermosquitos o modificar vectores de enfermedades tropicales como el dengue o el Zika. En países como Brasil, Colombia y Panamá se llevaron a cabo pruebas, a veces en colaboración con empresas como Oxitec, que generaron polémicas por su falta de consentimiento informado local. Y sospechas de algunos conspiranoicos dicen que no fueron solo sanitarios, sino de bioingeniería aplicada a escenarios de guerra o control poblacional. Programas como LifeLog, que fue el precursor conceptual de Facebook, fue un proyecto de DARPA para registrar toda la vida digital de una persona y se canceló en 2004, el mismo día que nació Facebook. Desde entonces, DARPA ha financiado modelos de análisis de redes sociales y manipulación de la opinión pública que luego se aplicaron en campañas de soft power en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, bajo el paraguas de lucha contra el autoritarismo. ¿Qué pasa en los países del sur, Uruguay, Argentina?
hay un interés específico desde los años 70 del DARPA por las bases antárticas, debido obviamente al valor estratégico y científico. Y en los años 2000, se ha investigado desde universidades estadounidenses, con nexos indirectos con DARPA, sobre recursos naturales y patrones sociales en el Cono Sur. En Uruguay específicamente, por su estabilidad y neutralidad, ha sido el campo de pruebas de tecnologías sociales, especialmente de análisis de redes y comportamiento ciudadano. Y se han dado cooperaciones académicas con instituciones que han recibido fondos de DARPA para proyectos de inteligencia artificial, Big Data y biología computacional. Saludos a todos.